Muy buenas, hoy os traigo una navaja muy curiosa al canal, es una navaja de la empresa Timberline, en este caso es el modelo Timberline Pocket Knife 4 pulgadas. Esta pieza en concreto fue la que recibió el premio al cuchillo del año en el Blade Show de Atlanta de 1991. Tiene un bloqueo muy innovador, un diseño muy acertado, una pieza muy bolsillera, casi os diría que de caballero, con un peso bastante contenido de 47 gramos. Es una pieza que se podía encontrar entre los 20 y los 40 euros. Actualmente es más complicado encontrarlas y casi se ha convertido en una pieza de coleccionista. La empresa Timberline o Timberlite, porque si os fijáis en la hoja tiene ambas acepciones, ahí lo tenéis, Timberlite, Timberline. Ahí los veis, los dos textos, Made in USA. Bueno, pues esta empresa nace en un pequeño taller tienda en el que uno de los fundadores era Vaughn Neely, que es la persona detrás del diseño de esta pieza y detrás del diseño del bloqueo tan innovador que posee, que es el Neely Lock, ¿vale? Del que hablaremos en el vídeo. La cuestión es que en la década de los 90, esa empresa de Timberline es adquirida por la empresa GATCO, Great American Tool Company, de Nueva York. La cuestión es que esa empresa es diferente, está fundada por John y Nancy Anton y, bueno, pues se dedicaban a fabricar afiladores, buenos afiladores, por cierto. Y en un momento dado, GATCO decide vender la empresa Timberline a la empresa Case, estadounidense, y la división de afiladores a la empresa Berenson, que también es estadounidense. Y así disuelve un poco esa empresa de GATCO, diríamos que la dieron por disuelta. Timberline adquirió fama por sus cuchillos tácticos, una empresa con unos diseños bastante innovadores y no es una empresa cualquiera, hizo colaboraciones con diseñadores como Butch Billiton, Greg Lightfoot o Swiss Bianco, por poneros tres nombres concretos que seguramente alguno de vosotros os suenen. Esta pieza en concreto tiene un mango en citel con una serie de características muy interesantes. El citel es un material que es un nylon reforzado con fibra de vidrio y en este caso tiene un perfil de mango acertado con un pequeño ensanchamiento trasero, una ligera curva, como podéis ver en la parte trasera, y un trabajo en volúmenes acertado. Pese a que es un mango bastante planito, aquí tiene un poco más de volumen, aquí algo menos, y en esta sección algo menos de volumen, encajando estos dos dedos perfectamente y encajando en la mano como un guante para un mango bastante plano, con una sección en la parte del lomo, diríamos, casi rotunda, muy plana y con una transición ligeramente redondeada, ¿vale? Y así, pues bueno, aquí tenemos un doble perfil, diríamos, de ese mango, afinándose un poco en esta sección de aquí para acceder al tetón doble, del que hablaremos más adelante. Un repicado antideslizante y no tiene liners de acero, ¿vale? No tiene ningún refuerzo, pero sí que tiene esa pequeña chapita en forma de U que veis ahí de acero inoxidable. ¿Y qué hace esa chapita? Pues básicamente convertir este mango de citel sin forros en uno de los mangos más sólidos de citel que tengo. Si os fijáis, es toda una estructura en forma de U, de citel, en el que han encajado esa chapa y que hace que sea una pieza muy sólida en cuanto al conjunto. El eje va remachado, no lleva tornillería y debe ser así porque el eje tiene un fresado interior que forma parte del sistema Neely Lock. Es una pieza, como os digo, muy ligerita, con un diseño que a mí me recuerda pues, a algunas navajas de caballero, como la Fallkniven U2, o también, por ejemplo, esta Joker que tengo, que también es muy ligerita y que también me gusta bastante en cuanto a su perfil. Pieza sencilla donde las haya en cuanto al diseño, pero un diseño acertado. Dentro de unas líneas sencillas han hecho un buen trabajo. La apertura se realiza a dos manos. Aunque tiene un tetón doble, es realmente complicado abrirla con una mano. Se puede, pero cuesta muchísimo hacer la fuerza suficiente para vencer el muelle, ¿vale? Habéis visto el sonido que hace el muelle al encajar. Bueno, ¿a qué se debe eso? Pues os explico cómo funciona el sistema Neely Lock. Este eje lleva un fresado vertical, ¿de acuerdo? Y en la propia hoja nos encontramos con un fresado longitudinal que tiene una parte en la que ese eje puede rotar, pero la otra solo puede pasar el eje cuando está por la parte fresada. De tal manera que ahora está en el punto en el que puede rotar, yo voy a abrirla y llega un momento en que el muelle va a empujar esta sección para que, como veis, se encaje en el mango literalmente. Ahí veis cómo la hoja ha encajado hacia el mango, ¿vale? Para desbloquear esta navaja que ha quedado ya bloqueada, ¿qué hay que hacer? Ya veis que yo aprieto y está totalmente bloqueada. Hay que tirar de la hoja hacia afuera y en ese momento en el que tiremos con el tetón doble de la hoja hacia afuera, ya podemos plegarla. Y fijaros que succiona la hoja porque hay un muelle que está forzando a que ese movimiento se complete, diríamos. Eso hace que cuando tienes que vencer esa fuerza, pues teniendo en cuenta que ya el tetón está alejado, que te cuesta moverlo, pues no sea fácil abrirle una mano. Hay algún modelo de este sistema de seguro, que es esta, en el que, bueno, pues poniéndole una rabiza sí que se puede abrir más fácilmente con una mano y a la hora de cerrarlo, pues también se puede cerrar a una mano. Con esta se puede cerrar a una mano
si tenemos cuidado, moviendo ese tetón hacia la parte delantera y luego ya cerrándolo con el dedo. Pero está inicialmente diseñado para abrirse a dos manos. Eso es así, aunque esté el tetón, es una navaja diseñada para abrirse a dos manos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el Niley Lock? Bueno, pues es un mecanismo de precisión porque básicamente lleva un muelle ejerciendo una presión brutal y ese muelle es muy pequeñito, es helicoidal y tiene que estar bien lubricado y bien mantenido. Va remachado, con lo cual lo único que podemos hacer para mantenerlo es echar aceite mineral, por ejemplo, en ese eje para que lubrique el muelle. Así que bueno, pues ahí el mantenimiento es complicado. Y hay otra cosa que acabó echando al traste este seguro, y es que si por lo que sea estás trabajando con materiales duros en los que el material ejerce una presión sobre la hoja y llega a atraparla, pues en el momento en que se queda la hoja atrapada, se desbloquea. ¿Lo veis? En el momento en que se queda un poquito sujeta esa hoja en el material, pues se desbloquea. ¿Por qué fue esto determinante para que se dejase de fabricar este Niley Lock? Bueno, pues básicamente porque una persona que estaba limpiando la navaja con un trapo y ejerció demasiada presión, liberó la hoja, se le cerró sobre el dedo y se pegó un tajo impresionante. Lo compartió en redes sociales, que por aquel entonces pues tampoco era una cosa extraordinaria, pero en los foros corrió la voz y finalmente, pues bueno, acabó echando al traste este seguro. Que es una lástima porque con pequeños retoques y una evolución de ese seguro habría sido pues interesante, por lo menos diferente y desde luego muy curioso. Una cosa que me llama mucho la atención es que el asiento de la hoja, digamos el apoyo, se ejerce en el propio citel. Ahí lo veis. Ese es el talón de citel sobre el que va a apoyar el talón trasero de la hoja. El encastre es brutal. Si os fijáis, cada vez que encaja en el sitio, el muelle pega un golpe bastante importante. Eso hace que cuando la abres, pues sientas que, pese a que es muy ligera, el encastre es bueno y que el seguro es sólido. Y de hecho lo es hasta que, por lo que sea, mueves un poco la hoja hacia adelante y ya se puede mover sin ningún tipo de problema. Eso es, como digo yo, pues bueno, parte de la gracia de esta navaja y parte también de su penitencia, diríamos. El agujero posee el mango posee un agujero para afiador y la hoja es una hoja tipo drop point en acero inoxidable también un poco peculiar, que es el 425M. Es un acero muy resistente a la oxidación, que es mejor que el acero 420, pero no llega a ser un acero 440C. Adquiere un filo muy fino, en este caso está templado a 58 HRC, un vaciado cóncavo muy cortador hasta el lomo, ahí lo podéis ver, con un acabado pulido, muy bien hecho, y unos acabados al láser pues con el logo de la compañía de Timberline, Made in USA, en este caso el Niley Lock y el número de patente de ese bloqueo, de ese Niley Lock. Y vamos a tener también aquí en este lado pues, una referencia a la empresa GATCO, de Great American Tool Company de Buffalo, Nueva York. Una pieza muy curiosa. Esta hermana pequeña suya, pues ya la enseñaré en otro momento, que para mí tiene más interés que esta. Esta fue la ganadora por sus líneas sencillas y por su bloqueo, pero bueno, hubo una gama completa de este tipo de piezas. Os vais a encontrar en la red con algunas fotos de unas navajas que tienen este mango transparente y que algunas tenían la hoja vaciada y otras no. Bueno, pues eso se debe a que había un muestrario cuando se llevaban a enseñar las navajas por las tiendas para mostrar el sistema, en el que básicamente estas navajas tenían el mango transparente para que se viese cómo funcionaba ese Niley Lock, ¿vale? La cuestión es que cuando cerró la empresa GATCO, bueno, pues el propio Pau Niley se hizo con parte de esas navajas transparentes que tenían la hoja en acero 425M, las vació, las comercializó a precios, pues os podéis imaginar que eran piezas muy, muy peculiares y bueno, pues al final rondan por las redes y por algunos sitios. Hay algunos afortunados que consiguieron hacerse con esa navaja aún sin vaciar, con el mango transparente, que es una pieza muy interesante, sobre todo porque se ven las tripas, ese interior de cómo funciona el Niley Lock, que como os digo es una ranura en la hoja con una sección en la que ese eje puede rotar y un eje fresado que solo puede rotar en una posición dentro de esa hoja. Y toda esa combinación con un muelle muy fuerte que hace que sea tan característico este sonido de cómo encaja la hoja ahí al final. Una pieza, como os digo, muy peculiar. A mí me gusta mucho porque, bueno, pues es una pieza ligerita, es diferente. Yo soy muy friki de los sistemas de cierre y este en concreto, pues bueno, pese a que tiene sus inconvenientes, que no son pocos, ¿vale? Ese tener que lubricarlo y sin poder desmontarlo. Y el hecho de que sea, pues, algo que tienes que tener cuidado a la hora de traccionar en algunos materiales para que no se te bloquee la hoja en el material y se pliegue accidentalmente, bueno, pues con todos esos inconvenientes me resulta interesante, sobre todo como pieza bolsillera ligerita, ¿vale? Pues para el día que tienes que llevar algo para hacer, para comer, por ejemplo, o similar, es una pieza que me gusta llevar porque el acabado pulido del acero
es muy agradecido a la hora de limpiarlo. Y bueno, pues sin más, es una pieza que a mí me gusta llevar, pues eso, porque ocupa poco, el seguro es peculiar y me resulta agradable de utilizar, sin más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Timberlite Pocket Knife 4 pulgadas y nada más. Espero que os interese y hasta el próximo vídeo.